buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de este extraordinario Congreso Futuro, al Senado de la República de Chile, a ustedes que están aquí escuchando atentamente y a quienes están escuchándonos fuera de aquí, en este país o en otros países. Mi presentación se titula Tecnoceno y nuevas formas de subjetividad, nuevas formas de vida. ¿Qué nos pasa en esta nueva era del Tecnoceno? Que, como su nombre indica, juega con otro término que quizás han estado escuchando esta semana o en los últimos años, el antropoceno, ¿no? La era del antropos, la era del viviente humano que actúa sobre la atmósfera, sobre las masas acuíferas, sobre el suelo, dejando huellas que van a perdurar hasta mucho más tiempo que el que hace que está la propia especie humana sobre la Tierra. Deja huellas que están por atravesar un umbral de irreversibilidad. Y en la discusión sobre si verdaderamente somos agentes geológicos, si ya nos hemos convertido en agentes de la escala Tierra, lo que aparece como signo fundamental es que estas tecnologías que nos han permitido un enorme crecimiento, crecimiento en términos de población, de longevidad, de educación, de comunicación, que son tecnologías de altísima complejidad, también son tecnologías de alto riesgo, y con ese riesgo tenemos que aprender a convivir para minimizarlo, para gestionarlo, para anticiparnos a él, ¿no? En esta era del Tecnoceno, decimos, podemos mencionar su inicio en torno a la década de 1950, mediados del siglo pasado. Aquí lo que ven son unos cuadros provenientes de la investigación de un químico australiano llamado Bill Stephen, que analizó, en rojo ven las cifras relacionadas con el sistema humano, crecimiento de población, crecimiento de la urbanización. Piensen que en 1800 éramos 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra. En 1960 pasamos a ser 3.000 millones y el año pasado, en 2022, nació el ciudadano del mundo número 8.000 millones, ¿no? O sea, en 60 años ese número se multiplica por casi 3 veces, muy vertiginosamente. En el año 1960, 1.000 de los 3.000 millones vivíamos en ciudades. Hoy vivimos en ciudades 4.800 millones de personas aproximadamente. Es decir, es un crecimiento enorme, muy rico también, evidentemente se crece porque se puede, ¿no? Pero también eso implica consecuencias que tenemos que ser capaces de anticipar y tratar de evitar para hacer sostenible nuestro desarrollo. Todo el problema del cambio climático, de la aceleración del calentamiento global, de la emisión de dióxido de carbono, la pérdida de biodiversidad, la destrucción o la deforestación de los bosques tropicales. Todo eso lo están viendo en la curva de color azul. Y ven que hay una línea de puntos. Consistentemente, en torno a 1950, todos los indicadores indican que se ha acelerado estos procesos, ¿no? Y esto es en función del desarrollo tecnológico. Es decir, para los que trabajamos en tecnología y sociedad, el antropoceno es, en definitiva, un tecnoceno, ¿no? Entonces, la dimensión técnica tiene que entrar en el centro de nuestra conversación pública en relación con el impacto del desarrollo humano. De todos los muchísimos temas que podríamos abarcar, si hablamos del Tecnoceno, yo quisiera poner 4 en la agenda pública. El primero de ellos tiene que ver con que las tecnologías traen también nuevos accidentes. Accidentes que son generales, es decir, que abarcan no una pequeña zona, sino regiones enteras, como las radiaciones de Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Que recorrieron Europa. Generaciones que aún no habían nacido en la época del accidente fueron impactadas por ese acontecimiento, o sea, víctimas de cuarta instancia se llama técnicamente. Accidentes que son multiescalares, quiere decir que atraviesan la escala doméstica, personal, la escala local, la escala nacional, la escala regional, la escala internacional, la escala planetaria, como la pandemia del coronavirus. Ese accidente normal o accidente sistémico que nos ocupó al 97% de la población mundial con alguna limitación de movimiento y a más del 35% con el encierro directamente en nuestros hogares, ¿no?
Y también son transversales porque atraviesan distintos sistemas expertos para poder atravesar esa crisis y superarla. Entonces tendríamos que ser capaces de pensar cuáles son los nuevos accidentes que traen dentro del tecnoceno las tecnologías digitales. Y este es el segundo tema que a mí me interesa muchísimo, que es incluir en la discusión del antropoceno-tecnoceno el problema de las tecnologías digitales. Es decir, ¿qué impactó? ¿Qué riesgos vienen junto con ese shock de virtualización o ese shock de digitalización que implicó la pandemia, ¿no? ¿A qué nuevos riesgos estamos expuestos? Aquí lo habló Shoshana Zuboff al principio de esta semana, el tema de las fake news, el tema de la dificultad de tener una fuente confiable, los problemas de la ciberseguridad, los problemas del virus informático, bueno, el gran borrado, como dice Julio Rojas, el escritor de Caso 63. ¿Cuáles son los acontecimientos que nos esperan? ¿Cómo prever? Tenemos que tener gestores expertos que también provengan de las humanidades y las sociales para analizar los nuevos accidentes en este contexto de aceleración digital. Tercer elemento fundamental, esta era es profundamente material, nada es una nube en la era de la tecnología, nada es inmaterial. Las batallas geopolíticas que vienen son las batallas por la materialidad de la tecnología digital. Por la materialidad que implica los cables submarinos, hoy son 486, según la estadística oficial, van a ser 510 en este próximo año, tienen nombre y apellido sus dueños, y algo que está ocurriendo en los últimos años es una concentración vertical de las empresas de Internet. Las que están en la superficie visible, las plataformas, empiezan a ser las propietarias de la infraestructura de la red. Empiezan a ser las propietarias de, por ejemplo, como vemos ahí, esta arca submarina que en realidad es la infraestructura de nube de Microsoft, que está en el océano, porque así ahorramos alquiler y además ahorramos refrigeración, ¿no? No hay nada nuboso ni vaporoso allí. Tenemos el edificio de la Western Union Building en pleno Manhattan, que es un hub, una de cuyas habitaciones ustedes ven allí, llena de cables. La frase de Internet es una serie de tubos, una frase de las que se nos reímos mucho todos en el año 2006, cuando la dijo un senador, Ted Stevens, en los Estados Unidos, pero algo de eso es cierto, digamos, ¿no? Internet es más parecido a una serie de tubos. Los departamentos en torno a este edificio del ex Western Union Building en Manhattan son carísimos, porque el nanosegundo que se gana al estar al lado de esa materialidad se transforma en miles y miles de dólares en la banca financiera, ¿no? En las transacciones de alta frecuencia que hacen las inteligencias artificiales que trabajan para las finanzas. Quiere decir que el tiempo y el espacio de esa materialidad, por más microscópicos que sean, son fundamentales. Esa batalla por la materialidad es también la de las huellas. Es una época de huellas, de restos. Es una época del Pleistoceno, dicen algunos también, ¿no? de las islas, de la basura que flotan en los océanos. Las dos fotos de basura son las dos de la isla más grande, que está en el norte del Pacífico, cerca de las costas de California. Tiene ya la superficie del Perú, 3 superficies de Francia, ¿no? Y la otra fotografía que ven ahí abajo es en Ghana, en África, una ciudad que es el mayor reservorio basurero de chatarra electrónica que proviene de Europa y proviene de Norteamérica como donación. También tenemos que tener una política para estas materialidades, ¿no? Así como en las materialidades anteriores hay que tener una política de desconcentración, ¿no? Una política de Internet como un servicio público necesario. También aquí tenemos que tener una política de responsabilidad acerca de los restos y las huellas. Cuarta y última característica, y ya paso a la subjetividad, la datificación. Los datos no es lo dado, los datos hay que construirlos, ¿no? Los datos es algo que se produce a partir de restos, huellas, trazas. Y bueno, vieron que siempre las tecnologías traen novedades y buenas noticias, siempre hay algo nuevo, pero no siempre detrás de toda esa parafernalia publicitaria de lo nuevo hay verdaderas novedades, ¿no? Pero sí hay 2 o 3 últimas novedades en las tecnologías digitales de los últimos años. Ustedes todos las conocen, solo las voy a repetir para que las recordemos juntos. Los llamados datos masivos o Big Data, ¿no?
Por un lado, la inteligencia artificial, que depende también de esta técnica del machine learning, el aprendizaje maquínico, las máquinas trabajando como redes neuronales que pueden aprender de sus propios outputs, ¿no? Y pueden incrementar su conocimiento. Y algo que menciono acá, que es, por primera vez se hizo posible, el entrecruzamiento entre huellas comportamentales, los me gustas, la geolocalización, ¿no? Las reacciones en la red y, por otro lado, las huellas biométricas. Reconocimiento facial, iris retina, la huella dactilar que ponemos en migraciones, ¿no? Es posible compatibilizar y hacer coincidir esos dos tipos de huellas, de manera que no solo las huellas en la economía de la atención es algo que nutre una economía que después traza flujos, estadísticas, estudios que revierten tratando de encontrar, ¿no?, a quien pueda responder al estímulo. Ahora, además, pueden ir directamente al individuo concreto. Hoy hay tecnologías que con un chicle en la calle, con el ADN de ese chicle puesta en relación con una base de datos informática, podría llegar a mostrarnos cómo luce la persona que mascó ese chicle, ¿no? La combinación de biometría, entonces, con datos comportamentales es el cuarto elemento que nos obliga a tener una política de la vigilancia, para decirlo en términos muy generales, ¿no? Una política del uso de ese tipo de tecnologías para la sociedad. Aquí algunos restos de la investigación famosa de Kosinski, el investigador polaco, que fue, como digo, el origen de la idea de Cambridge Analytica. Con solo 70 me gustas aproximadamente, es posible deducir de una persona con 95% de precisión su color de piel, con 93% de precisión el género, con entre 88 y 75% su orientación sexual, con 85% de precisión su filiación política, entre muchas otras variables, ¿no? 300 me gusta alcanzan para que seamos capaces de predecir a una persona mejor que la persona que vive con ella todos los días. Ahora sí, entonces, reconducimos este escenario y estas agendas de investigación a algunos aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? La tecnificación produce dos cambios importantísimos en el modo de referirnos a nosotros mismos. Uno, conocemos cosas de nosotros que no sabríamos si no fuera por las tecnologías. El screening genético prenatal, la resonancia magnética, son tipos de conocimientos que tenemos que sin esa tecnología no lo tendríamos. No podríamos sabernos de ese modo sin esa técnica, ¿no? Pero al mismo tiempo, las tecnologías también provocan cambios a nivel de la ontología. Cambian nuestras estructuras biológicas, la vacuna ya es, ¿no?, originariamente una transformación tecnológica, pero incluso se hablaba de biochips que fueran capaces de leer nuestras imágenes mentales mientras soñamos, ¿no? O psicofármacos capaces de alterar nuestras emociones, nuestras formas de sentirnos, ¿no? En distintos campos, entonces, estamos fusionándonos con estas tecnologías. ¿Qué indica eso para los que estudiamos desde las ciencias sociales la subjetivación, los modos en que nos comprendemos a nosotros mismos? Venimos diciendo que nos estamos comprendiendo en resonancia con ese giro material o de la materialidad de la que hablaba antes, como seres profundamente somáticos, individuos somáticos, lo llama el sociólogo británico Nicholas Rose, seres biológicos, no tanto almas, conciencia, psiquis, espíritus, sino seres materiales compuestos de hormonas, ¿no?, de química, de procesos físico-químicos cuya alteración tienen o provocarán cambios en nuestro estado de ánimo, eventualmente en nuestra respuesta ante los demás. Nos orientamos a optimizar nuestro rendimiento, a anticipar preventivamente nuestras susceptibilidades, lo que nos podría ocurrir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A la programación. ¿Se acuerdan la programación del nacimiento de un niño cuya dotación genética es compatible con la de su hermano ya nacido y de esa manera poder salvarle la vida, ¿no? El hermano salvador. Programamos nacimientos de diseño en función con esos intereses de los habitantes ya nacidos, pero también programamos quimeras
hombre mono, como la que se programó en el año 2021. Durante 20 días vivieron esos embriones, en principio en función del trasplante de órganos. Pero claro, esos seres están vivos, ¿no? ¿Cuál es la ética con respecto a ellos? Se nos interpela finalmente como conjunto de datos. Decíamos optimizar, ¿no? En Facebook y Apple en 2014 promovieron que sus empleadas mujeres congelaran sus óvulos y postergaran la maternidad. Con una maternidad postergada, pero con los óvulos de los 24, no los que alcanzarían naturalmente a los 40, 42 años, ¿no? Optimizar el rendimiento. En 2013, Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía preventiva porque se enteró a través de un análisis genético que tenía la probabilidad de desencadenar un cáncer. Actuamos preventivamente. Como les decía recién, la programación de la quimera hombre mono, pero también el trasplante, ¿se acuerdan en el año pasado? De un corazón a un hombre. 50 días sobrevivió ese hombre con ese corazón de cerdo genéticamente modificado. Finalmente decimos, estamos orientados a la exposición, a la reacción inmediata, a la espectacularización del yo, al informar rápidamente en un golpe de vista a qué grupo político pertenecemos, qué orientación de género tenemos, comunicamos a audiencias remotas con mucha inmediatez, ¿no? Estamos entrenándonos en eso en esta era de la digitalización. Con esto cierro. Maurice Benayon es un artista que en el año 2014 inventa, en realidad crea con software libre, algo que ahora es de uso muy habitual, pero a partir de 48 emociones básicas. La primera de la lista roja es sentirse feliz, la última fucsia de abajo es sentirse un poco aireado por cierta idea de maltrato. Bueno, en el medio toda la variación que uno puede tener. En 4 lectores de redes sociales, lectura lingüística, lectores de diarios, reconocimiento de voz en la radio y reconocimiento facial en cámaras de la ciudad, en 3.250 ciudades del mundo, el estado de ánimo de la población mundial, el estado meteorológico de nuestras emociones. ¿Para qué serviría esto? Dice este artista y dice la empresa que también desarrolla esta tecnología. Se ha demostrado que esta variación en nuestros estados de ánimo tiene que ver con variaciones en el estado de la bolsa, en el mundo económico, en las finanzas. Es decir, el control de estas emociones, ustedes piensen esto, volvemos a la idea de materialidad y de huellas. La emoción es lo más material, lo más biológico de nuestro aparato psíquico. Es la frontera entre el otro y nuestra biología para producir una reacción. El sentimiento es la elaboración de esa emoción. Lingüísticamente luego la ponemos en común, pero antes de eso, un clic, reaccionamos. Las tecnologías de hoy nos orientan a ser sujetos un clic, para leernos, para orientarnos en nuestra capacidad individual y colectiva de tomar distancia de esa reacción emocional inmediata, de reflexionarla, de ponerla en relación con un objetivo común, con un proyecto de sociedad, con un proyecto de país, se juega la democracia digital del Tecnoceno. Bueno, muchísimas gracias.